40 años de vivir en Nueva York, trabajando para bancas de inversiones. ¿Y cómo es posible que me cuente un banquero de que acaba de hacer una transacción de 2.5 millones de dólares en X país? Yo le digo, ¿cómo podemos hacer para que esas inversiones vayan a Nicaragua? Y dice, bueno, necesitamos Estado de Derecho, respeto de los contratos, mano de obra calificada, calidad educativa para que las personas que contratemos tengan esas habilidades, respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando un país no tiene ninguno de esos elementos? Lo que atrae es capital de baja calidad. Entonces somos un país de zona franca porque, a ver, elemento competitivo de Nicaragua, Estado de Derecho no lo tiene, respeto a los contratos no lo tiene, ¿verdad? Pero la mano de obra es barata. Entonces mientras seamos mano de obra barata vamos a seguir atrayendo la inversión de baja calidad. Y es mucho más fácil poder convencer a un nicaragüense, y aquí te hago ya el pitch, ¿verdad? Para que abramos una sucursal, lo hubiera tener en Nicaragua. No, bueno, pues tenés que ir a invertir a Nicaragua. Mapear a los nicaragüenses que pueden ir, porque es la inversión más rápida que puede llegar. Imagínense ustedes convencer, por ejemplo, a alguien de Singapur que Nicaragua es importante. Pero nicaragüenses que han sido exitosos en distintas industrias, panadería, construcción, bienes raíces, ferretería. Yo he encontrado una cantidad tan diversa de nicaragüenses y me dicen, bueno, es que fíjate que acabo de abrir un hotel en Costa Rica, estamos comprando tierras en Brasil, estamos abriendo una escuela de capacitación técnica en el Paraguay. ¿En Nicaragua? No, hombre, es que en Nicaragua, los mismos nicaragüenses asustados de la poca estabilidad de Nicaragua. Entonces ese es un tema, ¿verdad? Pero ahora voy a la parte, como decía, un poco incómoda. Y la parte incómoda es la ausencia de un proyecto país. La parte incómoda es que cuando nos ha tocado reunirnos, y aquí les voy a hacer un breve resumen de esas acciones de incidencia, con distintas misiones internacionales, ¿cuáles creen ustedes que ha sido el discurso de Ortega? El discurso con la comunidad internacional. No es el de democracia, no es el de derechos humanos, es el de orden. Y nos guste o no, la comunidad internacional le pone un gran valor al orden y la estabilidad. Entonces Ortega se ha mercadeado como, pues, probablemente el dictador, te dice, pero bueno, un país de orden, bajo índices de criminalidad, el país más seguro de Centroamérica. Quienes somos nicaragüenses y hemos monitoreado las barbaridades de esa dictadura, sabemos que todo eso es mentira, ¿verdad? Pero cuando queremos dar una versión distinta, tenemos una romería de nicaragüenses que llega a una organización internacional y te dice, sí, hombre, mira, es importante que ustedes nos apoyen, X misión, ¿verdad? Veo a una colega diplomática que está por ahí, ¿verdad? Pero no le hagas caso a esos otros grupos, que esos son de izquierda y son un montón de revoltosos y son feministas y no sé qué. Después tener una reunión más tarde con el grupo, sí, te dan la misma versión de lo que está pasando, pero que los empresarios se metieron a la cama con Ortega y miren, no le hagas caso a esos capitalistas que quieren mostrar. Y después otro grupo, no, es que ese es un farandulero, anda buscando un hueso, no le hagas caso. Y con mucha confianza, lo que muchos amigos de la comunidad internacional me han dicho, miren, si los nicaragüenses en el exterior no hacen un frente común, van a seguir dando la impresión de una comunidad dispersa por el mundo que tiene un acuerdo común. Y es, no queremos Ortega, pero no sabemos qué más queremos. Y cuando no sabemos qué más queremos, pasa el famoso dicho de que para un barco que no tiene dirección, cualquier viento es bueno, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a construir un proyecto común. Y en eso nadie más potente que los nicaragüenses en el exterior. Y ese discurso común existe, porque realmente no es cierto que no tengamos grandes coincidencias. Y quiero resumirlas para que después en el conversatorio, por favor, con toda apertura, y por eso veo con buenos ojos que están filmando, porque creo que es hacer una conversación abierta, franca, y me parece que hay grandes coincidencias. Por ejemplo, ¿acaso no tenemos coincidencia de que no queremos caudillos nunca más, ni de izquierda ni de derecha? ¿Me equivoco en eso? No. Ninguna dictadura es buena. Así que dejemos de estar idealizando que en los tiempos de don fulanito, el general tal, las cosas eran mejores. O que no es cierto que la revolución era tan mala. No sé, será porque soy hijo de alguien que sufrió tortura con Somoza y de una madre que fue confiscada por los sandinistas. Qué historia más triste la mía. Y a los 12 años de edad me tocó ir a rodar por el mundo. Vine aquí a Guatemala primero como refugiado y después me fui por tierra a México y me crucé mojado a Estados Unidos y me tocó crecer, vivir parte de mi adolescencia como indocumentado y como refugiado político en mi adolescencia. Y veo a mi hija hoy de 6 años viviendo el mismo trauma de refugiada
en otro país. No es posible de que esté... Y eso que estoy hablando de una historia personal que no se compara con la gente que ha tenido hijos asesinados. Yo soy un exiliado, digamos, con privilegios en comparación con las otras cosas que he visto. Pero primera coincidencia, ningún extremo en Nicaragua ha sido malo, ha sido bueno. Ningún extremo en Nicaragua ha sido bueno. Ninguna dictadura, no hay, ni izquierda ni derecha, no hay. Entonces, sí creo que hay, me parece que hay un consenso de que lo que necesitamos es una transición política de centro. Una transición política de centro. ¿A qué me refiero con eso operativamente? Miren, bien sencillo. Toda sociedad democrática moderna necesita una izquierda democrática, un centro democrático y una derecha democrática. Por ejemplo, veamos el Parlamento Europeo. Encontrás todo el arcoíris político, pero para eso necesitas democracia. Entonces, cuando tengamos democracia, que cada quien se vaya a ubicar al sector que le parezca prudente, ¿verdad? Y hay espacio para todos, porque Nicaragua tiene espacio para que alcancemos todos los nicaragüenses. Entonces yo creo que el gran consenso que tenemos ahorita y que no es tan visible es el consenso de una política de centro. Si empezamos a decir, a mí no me gusta fulanito porque es muy izquierda, no me gusta porque es muy derecha, entonces no vamos a encontrar a nadie que tenga las posibilidades de poder representar la variedad extraordinaria del fenómeno autoconvocado de abril, que es el fenómeno más inspirador en la historia de Nicaragua, porque fue realmente pacífico. Claro que hubo episodios desafortunados de violencia, sobre todo en defensa propia, y lo puedo decir claramente, pero la violencia fue desproporcional e insisto de que es el fenómeno más esperanzador porque inclusive en 1979 la gente levantaba, los que se levantaron gritaban patria libre o morir. En el 79 nuestro lema es patria libre y vivir. Y lo que hemos levantado es una bandera azul y blanca. Son dos historias completamente distintas. ¿Acaso eso no es maravilloso? Por supuesto que es maravilloso. Entonces, el primer gran consenso, no podemos seguir siendo un país de extremo, un país polarizado, un país fracturado ideológicamente. Y eso yo lo he encontrado, porque les voy a decir, a mí que me tocó andar como muchos de ustedes en los tranques, dando agua, comida, viendo lo que podía hacer, ¿verdad? Yo encontré la variedad política más extraordinaria en un mismo tranque o en las universidades. Chavalos que habían sido PLC, jóvenes que participaban en el MRS, gente que nunca sabía de política, jóvenes que venían de la juventud sandinista y se voltearon y estaban en un tranque, personas que venían de la comunidad LGTB, personas conservadoras, personas evangélicas, personas católicas. ¿Por qué no podemos rescatar esa diversidad de la Nicaragua azul y blanco como un proyecto político de transición? El que me diga a mí que no es posible es porque hemos perdido la capacidad de soñar en grande y tenemos que recuperar esa capacidad de creer que es posible que los nicaragüenses nos pusimos de acuerdo. Y posteriormente, cuando el país logre la transición, es totalmente normal. Miramos, ya pasó la transición, el país está estable, yo tengo una posición ideológica tal y entonces participaremos cada quien en donde se sienta más cómodo, con su propia bandera. En este momento la bandera que nos une es la bandera azul y blanca. Segundo gran consenso que creo que tenemos, segundo gran consenso, que para mí es bien importante, ¿verdad? Es el modelo hiperpresidencialista. Ese modelo no ha funcionado. Cuando llegó doña Violeta al poder, mucha gente le sugirió que modificara radicalmente la Constitución para tener un modelo político que no concentrara tantos poderes en la presidencia. Yo considero de que hay una dimensión ideológica del caudillismo, pero hay una dimensión también política normativa. Demasiados poderes en la presidencia. Entonces es fundamental regresarle más poderes a la gente. La suscripción popular, la autonomía municipal, la autonomía de la costa caribe. Un proyecto maravilloso como el COMPES, por ejemplo, que me parece que fue un experimento exitoso al que el Frente Sandinista le tuvo terror, ¿verdad? No sé si ustedes recordarán el COMPES, ¿verdad? Pero era un órgano de rango constitucional que funcionaba como una gran asamblea ciudadana en donde se discutía el presupuesto general de la República antes que pasara a la asamblea. Y muchos modelos importantes. ¿Qué es lo que ha hecho el Frente Sandinista? ¿Qué es lo que ha hecho Ortega? Revertir todos los éxitos en descentralización. Desde hace años el presupuesto municipal no es controlado por las municipalidades, es controlado centralmente. Entonces no solamente es la figura dictatorial de la pareja sangrienta y asesina, y se los digo en público que son unos asesinos.
Ya solo por asesinos no merecen gobernar Nicaragua, pero además de asesinos y de ladrones, también se han tragado toditos los avances que tenía el país en descentralización, en empoderamiento ciudadano, la ley de participación ciudadana con el modelo de las asambleas de pobladores, por ejemplo. Entonces, ese para mí es un consenso. No queremos otro modelo hiperpresidencialista que concentre tantos poderes. Porque les voy a decir, podemos escoger a un ángel que no existe, o alguien que nos aparente ser ángel, y si tiene todos los poderes que tiene en este momento el Frente Sandinista, la tentación del poder es demasiado grande. La naturaleza del poder no es autorregularse, es expandirse, ¿verdad? Y en ese rol, los nicaragüenses en el exterior pueden jugar un rol de auditoría ciudadana desde el exterior. Jugar un rol de auditoría para que el modelo político normativo del país realmente sea un modelo político de transición, un modelo político de inclusión política. Y yo recomiendo que empecemos a jugar en nuestra propia cancha. Ortega viene y nos echa preso a una persona y las redes se inundan, echaron preso a fulano, y creo que tenemos que hacerlo. Tenemos que denunciar. De repente, doña Rosario habla, entre comillas, inglés, ¿verdad? Porque a mí lo que me quedó claro es que es una mentirosa, porque la me ha quedado como que hablaba inglés y nos dimos cuenta que no hablaba. Entonces, el problema es que es una mentirosa, no es que no hable, pero ¿por qué esos temas de redes sociales? Empecemos a jugar en nuestra cancha. ¿Qué es lo que estamos promoviendo en política de derechos humanos? ¿Cuál es el modelo de memoria, de verdad y justicia que nosotros queremos? ¿Cómo es posible que en Nicaragua todavía 2 de cada 5 niños en el campo tengan bajo peso? Que solo 2 de cada 100 niños que entran a primer grado terminan la universidad. Tenemos algo que ofrecer. Y yo veo en el exilio mucha gente, porque las personas que están en el exilio forzado son en gran parte las personas que tomaron más riesgo. En el exilio me ha sorprendido con enorme dolor que está gran parte de las personas que venían haciendo trabajo de sociedad civil. Retomemos ese trabajo de sociedad civil. A nosotros nos quitaron el IEP, un proyecto maravilloso que tenía 16 años, pero ¿saben qué? El IEP es más que una personería jurídica. Seguimos trabajando, seguimos haciendo los monitoreos de violencia de muchas formas, de manera voluntaria. Estamos trabajando en una política de derechos humanos. Y perdón, que dirían mis hermanos mexicanos que le estoy echando crema a mis tacos, ¿verdad? Pero sé que no solamente lo hace IEP, sé que otras organizaciones, por seguridad no las menciono, pero sé que otras siguen trabajando. Pero mi punto es que tenemos que empezar a revertir el diálogo político y hablar en nuestros términos. ¿Y por qué en nuestros términos? Porque Ortega está estratégicamente derrotado. Y créanme que realmente tiene miedo a que nos organicemos. Eso es fundamental. El tercer punto, además del tema de el rol en debate de política pública, donde lo que más me preocupa, como repito, es el modelo hiperpresidencialista, es la invisibilidad potencial de Nicaragua. Decía que iba a hablar de las malas noticias, ¿verdad? Las malas noticias es que la comunidad internacional no está acostumbrada a las crisis largas. Los diplomáticos, una crisis, a ver, ya hasta la resolvimos, vamos a la próxima. Y desafortunadamente la crisis nicaragüense se ha alargado y captar la atención de la comunidad internacional es cada vez más difícil. Y que nos pueden ayudar a mantener en la agenda internacional la enorme problemática de violación a los derechos humanos en Nicaragua, el hecho de que Nicaragua es un estado policial, el hecho de que no es cierto de que existe paz, no hay normalidad, no hay tranquilidad, son los nicaragüenses en el exterior. Y sé que les estoy pidiendo algo difícil, pero por favor no se cansen. Cuando la gente en Nicaragua está cansada, porque no puede ni siquiera levantar una bandera azul y blanco, porque no puede hacer una marcha, no puede hacer un plantón, y se ve en las redes sociales que ustedes están en Guatemala, en Miami, en San José, en Heredia, en Madrid, en Barcelona, un encuentro de 20, 30 nicaragüenses con la bandera, eso le levanta el ánimo a la gente que está en Nicaragua. Yo les pido con todo el amor de Dios, por favor, no se cansen. Continúen haciendo lo que hasta ahora han hecho, porque eso le llena de energía a las personas que están adentro y que están asumiendo la responsabilidad más importante. Porque la verdad es que el espíritu de la lucha es dentro de Nicaragua. Y es la parte más valiosa. Y los que estamos afuera tenemos una obligación de tratar de energizar y dinamizar ese proceso. El otro punto es el que sabe más complejo, que es el número de exiliados. Preguntaba los números en Guatemala, no hay números oficiales, hay gente que me ha dicho 7.000, gente que me han dicho que son 4.000, pero realmente han salido de Nicaragua por lo menos 150.000 personas, por lo menos.
esencialmente a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, España, pero hay otros países como Guatemala, incluso Honduras. Hace poco me di cuenta de un buen número de nicaragüenses en los países nórdicos. Han salido 150.000 nicaragüenses. Entonces, es importante también pensar, y sobre ese punto admito con sinceridad que no tengo respuesta, en el retorno seguro de los exiliados. Y si los exiliados no ponemos ese tema en agenda, ese tema va a quedar fuera. Y va a pasar lo que ha pasado en todos los conflictos civiles de la historia, que tenemos olas de exiliados que nunca regresan porque desafortunadamente en los procesos de transición son los que quedan olvidados. Y hasta el día de hoy no hay voto en el exterior, a pesar que es un derecho constitucional. Entonces, es importante que el exilio se organice políticamente para jugar un rol activo en la reconstrucción del país y para pensar en el retorno de algunos actores clave. Precisamente por eso, en una fecha no determinada, en la próxima semana, yo voy a regresar, porque no quiero estar hablando de esto, qué bonito Maradea, hablando del regreso desde Guatemala. Entonces voy a regresar a Nicaragua con la misión particular de preparar las condiciones para que la comunidad internacional, y como parte también de los acuerdos que esperamos se logren, un acuerdo de transición, los exiliados podamos regresar masivamente al país. No vamos a poder reconstruir el país si las personas que tenían años trabajando como líderes municipales, líderes sectoriales, líderes universitarios, los vamos a necesitar. Pero en este momento no hay condiciones. Los riesgos son demasiado altos y no lo podemos hablar como una invitación abierta. Quiero terminar hablando rápidamente de cómo agrupar estos aspectos que he hablado en un programa básico, ¿verdad? Y sé que no hemos hablado también de la unidad nacional. Yo estoy acá en una misión personal. Cuando digo personal me refiero profesional. Yo trabajo en mi tiempo, en los pocos tiempos libres haciendo consultorías. Estoy haciendo una labor en el ámbito de la energía renovable. Muy pocas personas saben de que vengo de ese ámbito, soy ingeniero en energía renovable, pero mi pasión es esta, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un trabajo, pero mi verdadero propósito es hablar con ustedes. Tengo un montón de actividades durante los próximos días, pero esta es la parte más importante, ¿verdad? La más valiosa. Entonces, ¿cómo agrupar este diálogo para ya empezar a abrir el conversatorio, ¿verdad? En un programa mínimo. El primero es lo que yo llamaría paz con libertad. Miren qué interesante. El valor nicaragüense que más es apreciado, por lo menos antes de abril, en distintos grupos focales, otras encuestadoras lo midieron, ¿verdad? El valor ciudadano, ¿saben ustedes cuál es? Es la paz. Curiosamente, el trabajo durante años que se ha hecho desde la sociedad civil, el trabajo por conflicto, el trabajo de reconciliación, los nicaragüenses somos amantes de la paz. Pero cuando le preguntaba a la gente democracia, la democracia no es el valor de mayor estima en la opinión pública nicaragüense. Y para los que les interesa el dato, la Universidad Vanderbilt ha hecho un estudio sobre eso, ¿verdad? Que es un estudio famoso, Latinobarómetro también. Así que pueden ver la baja, valga la redundancia, valoración de la democracia en Nicaragua, pero cuando se mide la paz, los nicaragüenses le hemos dado a la paz un alto puntaje. Esto, yo estoy convencido que la dictadura tiene unos asesores en opinión pública. Porque, a ver, descentralización de poderes, empoderamiento de las municipalidades, auditoría ciudadana, anticorrupción, no están ahí. Paz, bueno, hablemos de paz, que es lo que a la gente le va a gustar. Pero hay una persona que para mí es el nicaragüense que esto lo ha tenido más claro. Y que soy personalmente, me declaro públicamente un fan del pensamiento de él, que es Monseñor Silvio Báez. Que si nos está viendo a él, le mando un abrazo y un aplauso desde Guatemala a Monseñor Báez, porque creo que es de las pocas personas que ha venido hablando, y él ha llamado en varias de sus homilías la paz de los sepulcros. Dice Monseñor Báez que la paz del silencio es la paz de los sepulcros. Porque la paz no es la ausencia de la guerra, es la ausencia del conflicto. Ustedes pueden ver un matrimonio, una familia que aparentemente no tiene problemas, pero si a puertas cerradas hay abuso intrafamiliar, golpes, pobreza, enfermedad, ahí no hay paz. Aunque los vecinos crean que es un matrimonio ejemplar. Y nos sorprendemos cuando el supuesto matrimonio ejemplar de repente se divorcia. Pero los matrimonios que hablan, que se dicen las verdades, que hablan con sinceridad, las familias que se sientan alrededor de la mesa del hogar para entender cuáles son las problemáticas de cada uno y tener las pláticas duras y difíciles, son las familias más fuertes. Lo mismo pasa con las sociedades. Las sociedades que no hablamos de nuestros problemas porque lo que no se nombra no existe, son sociedades débiles. Entonces necesitamos una paz con libertades,
No más de la paz de los sepulcros, no más de la paz del silencio. ¿De qué sirve ser aparentemente el país más seguro de Centroamérica? Porque las estadísticas manipuladas del gobierno nos ponen con menos de 9 asesinatos cada 100.000 personas, cuando tenemos unos índices casi epidémicos de abuso intrafamiliar, de femicidio. En Nicaragua nosotros logramos ver una cifra que me escandalizó, entre 8 y 12%. 8 y 12% de las mujeres nicaragüenses han sido víctimas de abuso sexual. Cuando medís, por ejemplo, los niveles de epidemia de las personas con problemas de azúcar, ves que es similar, o sea que realmente el abuso es un problema epidémico. Lo menciono solo como un ejemplo de que no es cierto que somos un país de seguridad. Entonces, no más la seguridad que no esté acompañada de respeto a los derechos humanos y de respeto a las libertades. Paz con libertad. Es importante la prosperidad incluyente con justicia social. Se ha celebrado el crecimiento económico de Nicaragua. Hace unos años, un horrendo, en mi opinión, titular de la revista Forbes decía que Nicaragua era el milagro económico de Centroamérica, porque junto a Panamá crecía más de 4.5% anual. El crecimiento económico no equivale a reducción de la pobreza, cuando es desigual, cuando no es incluyente. Entonces, tenemos que empezar a hablar de prosperidad incluyente con justicia social. Y sobre ese tema pues podemos hablar mucho, pero creo que el concepto se entiende bien. ¿Cómo es posible que en Nicaragua una persona que quiera abrir un pequeño negocio tenga que pagar impuestos exorbitantes, y en Nicaragua los yates y los aviones privados están exentos de impuestos? ¿Cómo es posible que en un famoso reportaje de la revista WealthX, Nicaragua tenga más de 100 personas ultra ricas, es decir, con patrimonios mayores a los 100 millones de dólares? Cuando el 90% de los nicaragüenses viven con menos de 12 dólares al día. 90% de los nicaragüenses. Entonces, también es un tema importante que tenemos que tratarlo. Una tercera, digamos, sombría de los temas que le he hablado, gente, fundamentalmente para mí es muy importante, es futuro con memoria. Cada vez que tenemos conflictos, ¿qué hemos hecho con las heridas abiertas del conflicto, con los traumas, con los perpetradores del crimen de lesa humanidad? Hemos hecho un borrón y cuenta nueva. Como sociedad hemos borrado los crímenes debajo de la alfombra. Eso no se puede permitir ya. Una nación que no tiene memoria y que no tiene derecho a la verdad repite sus mismos traumas. Y eso es fundamental. Necesitamos tener una transición democrática con verdad, con memoria y con justicia. Y un cuarto punto que es importante es nación con participación. No podemos tener nuevamente endosada la nación con cheque en blanco a un partido político o a una pareja. Necesitamos realmente participar. Y con esta idea quiero concluir. Se ha puesto de moda en las redes sociales decir, que se está criticando, son divisionistas. Y hace poco hubo un incidente lamentable en Costa Rica, del cual podemos hablar, ¿verdad? Y después del incidente en Costa Rica, donde estábamos un grupo de personas en un salón y entraron algunos nicaragüenses muy molestos, indignados, inclusive desembocó en violencia muy fea entre los mismos grupos, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, y yo sé que es muy controversial lo que voy a decir. Yo prefiero esa Nicaragua rebelde y malcriada antes que la Nicaragua del silencio. Yo prefiero reunirme y dar la cara con los distintos grupos de exiliados y que nos digan las verdades y las cosas que nos gustan, porque lo que nos ha llevado a los crímenes de lesa humanidad, lo que ha llevado al modelo de Estado que asesinó a Alvarito Conrado, el modelo de Estado que asesinó a Ángel Gaona, el modelo de Estado que asesinó a Franco Sequeira, es el modelo de Estado del silencio y donde no se le cuestionaba casi nada a los dictadores. Entonces es fundamental recordar que nadie tiene cheque en blanco, ¿verdad? Y ese cuestionamiento, si está orientado a proponer ideas y pasar de la protesta, que es fundamental, a la propuesta, es bienvenido. Entonces yo no estoy aquí para ser amigo. Maravilloso si nos podemos caer bien, maravilloso si podemos tener, digamos, una amistad, pero no es, aquí no nos tenemos que caer bien. Aquí nos tenemos que decir la verdad enfocado en un objetivo y mover la carreta en una dirección. Todos contra la dictadura, porque sí es posible sacar a Daniel Ortega si los nicaragüenses nos ponemos de acuerdo. Les agradezco que me han escuchado. Un fuerte abrazo. Estoy abierto a la pregunta.